Y bueno, aquí estoy con este juego, con este juegazo de la Edad Media. Primero no quería hacer una serie porque tira mucho de cinemática y los vídeos pues se pueden hacer muy largos. Pero que dije, qué puñetas, vamos a hacer una serie porque el juego se lo merece, porque quiero que lo veas, lo bonito que es. Y bueno, voy a empezar una nueva partida. Te animo a que comentes, a que le des a la campanita, le des al like. Y nueva partida. Aquí ya había hecho algún directo, o sea que no me viene de nuevo el juego. O sea que y ya, ahora me puedes ver aquí otra vez. En los directos también me puedes ver, pero aquí hacía unos vídeos que no salía. Y bueno, otra vez aquí estoy. Bueno, iré tomando unos mates, porque mis mates que no falten. Hay mucha cinemática, pero este juego está muy bien combinada. La cinemática no se hace pesado porque es como una película. O sea que espero que disfrutéis de que disfrutéis de ella. Necesito ayuda. Vos, coged lo que podáis cargar y subid. ¿Qué hacéis aquí? Resguardaos en la torre. No aguantaremos mucho esta presión. Ocultaos con el resto. El juego es una pasada. Es una pasada. Yo te lo recomiendo totalmente. Es muy bonito. Engancha. Ya te digo, las cinemáticas no se hacen pesadas. ¡A las almenas, vamos! Y el juego engancha mucho porque hay que investigar, hay misiones muy elaboradas. Hay diálogos muy elaborados también. Tras la batalla nos consagrarán a todos. Con Bebercio. Este no sé si es el noble del primer juego, el primer noble que te encuentras. Bueno, el primero no, el segundo, el que te acoge en su castillo. Lo digo por si ya has visto el primer juego, también te lo recomiendo mucho. También tengo una pequeña serie del primer juego. Todo lo que tuve tiempo de hacer, todos los vídeos que tuve tiempo de hacer, porque la hice antes de que saliera este. Vale la pena también el primero. De momento a mí me están gustando los dos, pero este es muy bueno, la verdad. Se nota que han trabajado mucho los gráficos, muy bien. Los gráficos y muchas cosas, y yo qué sé, se lo han currado un montón. Voy para allá. Godwin, que no es el Henry. Tú eres Henry aquí. Bueno, en el juego este. Toma. Yo lo derribaré. Ya, vale. Tú lo derribarás, ¿no? Vale. A ver. Ese de allí. A ver. Mira. Ay, le he dado. Mira. A ese de ahí también. El mando es un poco complicado a apuntar a veces. A ver si le doy a ese. Ah, también, tú también. Ya me cargaba 3. A ver este. Toma, payaso.
No sé si a esos les doy. ¿Y ahora qué? ¿Malnacido? No, a esos no les doy, parece. Al ataque. No. Godwin, bajar. Vale. A ver. Ay, por aquí no. Espérate. Vamos. Godwin, venid aquí con esa ballesta y unidos al frente. Joder. ¡Fuego! Fuego, hombre. Toma, no sé si le he dado alguno. Pero está eso ahí. Que no sé que les tengo que defender aquí. A ver si con esto ganamos tiempo. ¡Esto no los detendrá! ¡Eso es! Godwin, desenfundad la espada y seguidme. Vale, voy. ¿Dónde ha ido? Para allá, vale. Diablo seco, ese se llama este. Creo que ya voy. ¿Está yo desenfundada con la espada? No sé. Aquí no va. Ah, mira, sí. Ballesta. Muy bien. Aquí ya sabe. Coraza suave. Lo miro porque... madre mía. Guantes milaneses. Esto, vamos, todo lujo, Cerveza, pan, snaps, de todo lleva este, colega. ¿Cómo elaborar un buen hidromiel? No sé para qué lleva todo eso, porque... ¿Este es de los míos? Sí, ¿no? ¡Que no logran ascender! Toma, payaso. ¡Os voy a hacer trizas, rufián! Me ha dado. Toma, payaso. Os voy a filetear. Os voy a filetear. A ver. Ah, mira, aquí sube uno. Espérate. Aquí tengo que te fileteo. Ah, ese le han tirado una flecha mientras subía. Creo que voy a... ¿qué ha pasado? ¿Quién es? Este... Ah, no, esto es de los míos. Vale. No, tira para allá porque... Tira para abajo. Hala. Es muy divertido el juego, ya te digo. Yo me lo paso bomba con él. Es durillo, ¿eh? El juego no es fácil. O sea, aquí te parece que sí, que vas ahí pegando espadazos, dale que te pego, pero no, hay que tomar decisiones. Hay que ir con cuidado con lo que dices, porque puedes liar una gorda, te pueden matar incluso. No es fácil. Ahora el tutorial es muy facilito, todo te lo ponen bien para que aprendas, pero cuando se acaba el tutorial la cosa se pone dura. Pero está estupendo el juego. Se suponía que debíamos entregar un mensaje en Trotsky. Lo más intrépido que esperaba era fornicar un par de veces. Este es el Hans Capón. Y no he mirado el mapa, Podía haber mirado el mapa, pero no lo he mirado. Ahí estamos. Kingdom Come Deliverance 2. Y ya te digo,
cualquier cosa que quieras comentar, coméntala. Espero que te guste el juego. Si te gusta, coméntalo, dilo, da tu opinión, lo que quieras. Estás bienvenido a este canal. O bienvenida, claro, por supuesto. Audentes fortuna iubat. ¿Qué vociferáis, Sir Hans? Por Dios bendito, Henry, ¿acaso insinuáis que no sabéis latín? Disculpa, Su Excelencia. Estaba tan ocupado recogiendo estiércol y nabos que descuidé mis estudios de latín. Hemos de ponerle remedio. Mi protector no puede ser un zote. ¿Y eso de Audins, Auden, como sea, qué significa? Audentes fortuna iubat. La fortuna sonríe a los valientes. No lo pongo en duda. Pero solo hemos de entregarle una misiva a Lord Otto von Bergow y luego volver. No hace falta valor. Dios mío, Henry, ¿desde cuándo sois tan aburrido? ¿No os alegráis de abandonar aquel agujero y emprender una gran aventura? Así veremos mundo, bellas damas y... nos esparciremos un poco. Claro, pero le prometisteis a Sir Janus que os comportaríais, y yo soy responsable de vuestro bienestar. Además, Trotsky está en pleno bosque. Dudo que haya mucho movimiento. Dios me ampare, mi escolta es un monje que no habla latín. Mi señor. Trotsky. Que no lo escuchaba mucho. Trotsky. Tiene nombre de perro el pueblo. Trotsky, Trotsky, ven aquí, ven aquí. Madre mía, estoy anonadado. Hace que Pirstein parezca una letrina. Bergow debe de estar hecho de oro. Bien, Henry, ¿ardéis en deseos de nuevas aventuras? Aventuras que acabarán siendo carne de leyenda. Uy. Aceptar. Claro que sí. Claro que Verán sí. la suerte que han tenido en dar con fulanos como nosotros. Ya lo creo que sí. Entregaremos el importantísimo mensaje y de cabeza a la taberna más cercana. Brindaremos por nosotros e iremos a por un par de mozas, ¿sí? Ya se podía haber ocupado el tío Janus. Mira qué en bonito. persona, a no ser que solo me esté poniendo a prueba. Sí, Mira qué eso bonito parece. es el paisaje. Algún día os entregará todas las Lo propiedades he puesto de tal Rataki. cual venía el juego. Tendrá que asegurarse de que no la vais a pifiar. Pues claro. Creo que es normal. ¿Cómo la voy a pifiar yo? Pero hay está ejércitos fantástico. extranjeros arrasando Bohemia. Y sabe Dios dónde estará cautivo. La textura es Y aquí espectacular. estamos, en el meollo de Muy todo, bien optimizado transportando el un juego. documento importante. No. Pienso exprimir al máximo este viaje, sea como sea. Y yo también. ¿Cómo era? Fortuna... Audentes fortuna iubat. ¿Veis? Ese es mi querido Henry. Bueno, ya basta de parlotear. Ya casi hemos llegado a Trotsky. Sir Hans. ¿Cómo va todo por la retaguardia? Todo bien, copos. Pero no despeguéis la vista del camino. Exacto. Si algo se mueve, aunque sea un El vídeo ápice ahí apenas, delante, apenas, No os enojéis, ni. apenas lo voy Este a copos tiene vista de águila. editar No se me escapa porque nada. es que no vale la pena. Señor. ¿Nos disponemos para combatir? Calma.
Toma, Henry. Lucen los colores de Bombergo, vienen de Trotsky. Además, no tendríamos ni una oportunidad. Desde luego. No hagáis ninguna necedad, amigos. Acatad mis órdenes. A ver, en los diálogos lo mejor es ir de buen rollo. Sobre todo con toda esta peña armada, ¿no? ¿Qué buscáis aquí? ¿Así le dais la bienvenida a los visitantes, mi buen señor? Así se la damos a los extranjeros armados cuando hay bandidos saqueándolo todo. ¿Acaso no distinguís a un noble de un bandido, señor? En estos tiempos que corren no es tan sencillo. ¿Quiénes sois? Sir Hans ¿Qué Capón queréis? de Pirste. Capón. Porto algo Venga, para Capón. Seroto Bombergo de mi maestro. Serjanus de Leipa. En efecto, es el sello de los lores de Leipa. Y a menos que esté errado, Lorjanus de Leipa está de parte del rey Wenceslao. Bueno, Mientras que mi maestro pertenece a la Liga de los Lores, que apoya al rey Segismundo. Así Uy. que según parece, somos enemigos. Uf. Que te ha cortado, ¿eh? Lo ha cortado y he cortado. No somos enemigos. Portamos un mensaje que podría poner fin a las hostilidades. ¿Y quién sois vos? Henry, de Escalice. Bueno, aquí... bueno, el estilo, aquí decides el estilo de juego. Yo... prefiero escoger este. Soy un consejero de un noble enviado. ¿Cuál es mi estilo de juego? A los soldados les gusta a los soldados lo que más les gusta es ir a arma y en ristre y llevar una buena armadura. Además son famosos por tener el carácter irritable. O sea, mejor que no. Los consejeros prefieren resolver las cosas utilizando sus conocimientos, afilada lengua y palabras amables. Ahí. Yo prefiero ir de este rollo. Cada uno... A los exploradores les gusta ocultarse en las sombras, resolver los asuntos en silencio sin ser detectados y de manera sigilosa. También es una buena manera. Entonces yo prefiero el del medio. Soy el consejero y escribano de Lord Capón. Y ahora también enviado. ¿De Escalice, decís? ¿La que saquearon las fuerzas cumanas del rey Segismundo? No dejaron vivo a nadie. En caso cualquiera. No voy a Trotsky como enemigo, sino Muy como bien enviado doblado de paz. también el En español. caso cualquiera, aquí sois forasteros. Y forasteros armados, para colmo. Y mirad vos por dónde, eso es justo lo que estamos buscando. ¿Por qué confiar en vos? Bueno. Pues sí, aquí hay toda la explicación de la persuasión, el carisma, poder, temor, dominación, coerción. Digo lo que sea, tal de salirme con la mía. Recurro a mentiras y manipulación si hace falta. Trato de manejar la situación con calma y sin conflicto. Bueno, yo soy de estos, de oratoria, el carisma, aprovecho de mi apariencia noble y mi buena reputación. A ver, esto es muy así, muy... No aleatorio, pero supongo que depende del personaje. Entonces, bueno, eso es un poco, ya te digo, hay que ir probando. A veces hay que cargar la partida otra vez.
Porque, bueno, la metida de pata que metes es que mueres, que te metes en un lío, que las cosas cambian mucho. Y entonces vale la pena, pues, eso. Recargar otra vez la partida. O sea que... Bueno, vamos a ver. No, ¿acaso os parece que somos bandidos? Pues no, no sería. No, porque se va a poner... Como soldados podemos ayudar con los bandidos. Esto es cosa de como un poco de chulo, ir un poco de chulo. Y con este que es un poco chulo también, pues lo mejor es, para mí, cada uno que elija lo que quiera. Bueno, aquí te pone... A la derecha te pone también un poco... elegir correctamente. Si elijo oratoria, intentaré resolver la situación utilizando mis habilidades diplomáticas. Que es lo que yo he dicho que era mi personaje. También puedo apelar a mi aspecto noble. La gente cree con más facilidad a un señor bien vestido que a un mendigo. También. Entonces, por otro lado, puedo intentar convencer a la otra parte con mi caballerosidad y ofrecerle mi fuerza y mis habilidades marciales. Bueno, yo creo que en este caso lo mejor, no sé por qué pone esa puntuación, 15, 11 y 16, como que le va a gustar más, pero en una partida yo puse 16 y no me salió bien. El tipo se enfadó, ¿no? O sea que voy a meterle lo que es más humilde, ¿no? Por decir algo. Queremos solventar conflictos, no azuzarlos todavía más. Insisto, no ocultamos intenciones malévolas. Podéis escoltarnos hasta Trotsky, entonces lo entenderéis todo a la perfección. Os lo garantizo. Sí. Bueno, pues reputación ganada. Muy bien. Venga. La otra decisión era otra cosa. Se iba por otra historia. Que no te voy a decir. Eso ya lo escoges tú. Lamento esta bienvenida. Hemos de ser cautos. Los forajidos siembran el caos y desaparecen. Hemos de proseguir. ¿No nos vais a acompañar al castillo a ver a vuestro lord? Lo lamento, Ser. No arribaréis al castillo antes de que oscurezca. Si llegáis de noche, Seroto no os recibirá, ni menos sin nosotros. Desde luego, ¿cómo Os se puede recomiendo complicar acampar hasta el alba. llegar a un sitio en este juego? Habláis con razón. La última vez que le permitimos la entrada al castillo a un noble en apuros, tuvimos que bombardearlo para echarlo. Este es tonto, un poco tonto este. ¿Hay alguna posada por estos lares? Bueno, hay una, pero os queda desmano y dudo que sea de vuestro agrado. Por Dios. ¿A qué clase de Recoleto nos han enviado? Uf, la cara que pone este, ¿cómo? Recoleto. Supongo que tendremos que apañárnoslas. Supongo que Fortuna Recoleto os es deseo. como antro, Con la como caza de esos bandidos. sitio feo. Thomas, capitán de Trotsky. Gracias. Y lo lamento de nuevo. Hasta la vista. Es Hasta la vista. simpático el tipo, pero claro, lleva un montón de hombres y se lo tiene muy creído. Bueno, ¿dónde se ha hecho? Sabe que tiene el poder por la mano. Ya que no hay taberna cerca, deberíamos pernoctar aquí. La charca no tiene mala pinta y tenemos vino suficiente. ¿Qué pasa con los bandidos? No querrán buscar problemas, y menos con esa patrulla peinando el bosque. El Henry es muy... sabe cómo hacer las cosas. Y el otro es más... Venga, amigos, más acamparemos en la orilla. desmedido, más creído. Así Es el podremos noble. bañarnos. Huelo casi tan mal como Caprichoso. vos, y vos apestáis que tiráis para atrás. Y el Henry es precavido. Precavido. A ver. Déjame en paz, Chucho. A ver. Imagino que oís a ese condenado Cal ladrando sin cesar, ¿no? ¿No podéis sosegarlo? Vale. Ven para aquí. ¡Chucho! Ven. ¿A qué viene tanto alboroto, Chucho? ¿Tanto apetito tienes? Entendido. Voy a ver si te puedo conseguir algo. Vale, a ver. ¿Me queda la comida? Al fin algo de paz. Qué fastidio más grande con tanto.
Tenéis comida. ¿No tendríais algunas sobras para Chucho? ¡Qué ocurrentes sois! Si ya engulló un Es un pedazo muerto de de carne hambre, de venado perro. cuando fui a hacer aguas menores. Solo me queda una salchicha y la estoy reservando para el camino de regreso. Oíd, Henry, me cae bien esa criatura, pero debéis aprender a mantenerla bajo control. A ver. Aquí voy a escoger este. Porque es el que mejor me parece a mí. Y el que me pareció más fácil en otra partida. Mirad, si me dais esa salchicha ahora para Chucho, os traeré algo del convite de mañana. Seguro que en el castillo de Lord von Bergo nos sirven grandes exquisiteces. Y a mí me convidarán. Que aquí que también me puedo equivocar. Puede que llevéis razón. Al fin y al cabo sois el hijo bastardo de un noble y... Qué Sir majo, ¿no? Hans siempre Te lo os tenía que lleva a su remarcar. lado. En ese caso, aquí tenéis Éxito. la salchicha. Toma. Y no os olvidéis de mí mañana. Mi plato preferido es el jabalí con salsa de escaramujo y repollo. Bueno, muy bien. Vale, Chucho. Chucho, ¿dónde está el Chucho? Ven. Se oye... Dar de comer. Mira lo que tengo para ti. Toma. Venga. Vale. Si no escoges esto, te sale otra cosa. Que ya verás tú, que depende de lo que decidas. Pues... A ver, voy a ver exactamente dónde estamos. Exactamente. Vale, aquí. Aquí. No, esto... Porque... Henry, venid aquí. No sé si podría encontrar algo aquí después más tarde. Aquí, por ejemplo, se puede dormir y guardar. Podría ser un campamento para más adelante, porque más adelante vendré por aquí, haré cosas por aquí y tal. Panecillo, mira. Estos, a ver, las cosas se van estropeando, ¿eh? Yo creo que no lo voy a perder. O sí, ya veremos. Pero creo que ya lo que coges ya, ahora, ya no lo pierdes. Guantes de cuero. Todo lo que pueda pillar ahora me irá bien para después. ¿Veis? Manzana. A ver, aquí lootear es lo mejor. Lootear todo lo que puedas, ¿sabes? Mira. Vino. Con que no pone robar, pues yo pillo cacho. Si pudiera pillar el hacha, sería fantástico. Pero no va a ser así. El Chucho es un pesado. A ver, esto... Aquí no hay nada más. Aunque esto es el tutorial, no se puede dormir ni guardar de momento. O sea que vamos a ver qué dice el Hans Capón. Estaba ya... Henry, faltó el pelo de un calvo con el capitán, ¿eh? Sí. Por un momento parecía que fuéramos a cargar el uno contra Y el otro. con este Debo mejor decir que no me esperaba que no ese venirle con canalla me chulerías ni... Sí, porque se es que notó. es un Pero al gilipollas de final no cuidado. hubo mayor problema. Hasta se disculpó. Si Janus lo hubiera visto, tal vez dejaría de tratarme como a un crío. Bueno, no sé yo. Cuando os miro, pues... no nos adelantemos a los acontecimientos. Idos a pastar. Y, por cierto, ya que estáis aquí, ¿os apetece estirar las piernas y los brazos después de tan arduo viaje? Espadas en ristre, claro. ¿Con lo que hemos cabalgado y aún nos quedan ganas? Pues claro. Pues ¿Qué claro. decís? A ver, Muy bien. ¿Solo un poco de práctica con la espada por amor al arte o apostamos algo? dejemos las apuestas para otro momento. Oh, tenéis miedo. Ahorraos esas mordaces réplicas. Ya lleváis armadura, solo os falta el yelmo. Podéis practicar con esta espada. En ristre, vamos. Venga, a ver, espérate. Aquí vamos a ver cómo funciona el temita de la... yo de momento no... Yo es que soy un poco malo con las espadas y con las peleas. Entonces, sí, bueno, ya sé cómo se salta la valla. Vale, el mapa, no sé qué, bla, bla, bla.
todo el tema del mapa. Pues llevar bolsas. Y cambiar el autoduendo para ponerte algo más de guays. Vale, fuera. Venga. A ver, espada de entrenamiento. Me pongo la cofia y el yelmo para que no me dé tanto. Guantes de noble. Aquí va muy bien. Preparado. Cota de malla y todo. Wow. Cofia colchada. Y espada de entrenamiento. Vale, ya estamos preparados. A ver, el jugador si se le puede subir algo. No, todavía no. No hay ninguna... Vale, pues bueno, vamos para allá. Venga, Capón, vamos. ¿Comenzamos ya? ¿Listo? Espérate. Entremos en calor primero. Yo ataco un par de veces, vos defendéis. ¡Adelante! ¡Impresionadme! Toma. Toma. ¿Eso es cuanto sabéis hacer? Si no he sudado ni media gota. Bueno, Esperad y veréis. A un rival con armadura de placas hay que extenuarlo. Muy bien, adelante. Atacadme como es debido, sin descanso. vale, atacaré empleando una secuencia de Golden Point. Basta. Habéis entrado en calor, ¿eh? Sí, pero vos ya ni con el ánima podéis. Mira, No se- podéis atacar sin ton ni son. Lo único que haréis será agotar vuestras fuerzas para defender. Vale, me cubro. Ahorraos el comentario y probad vos. Con mucho gusto. ¡En guardia! Aprietas el botón y... Creo que ya va automático. Venga, va. Dale, ve. Venga. Venga, ¿por qué no me ataca? Venga, venga, venga. Venga. ¿Por qué no se recupera de...? Vale. Sí, ya está bien. Venga. ¿Por qué no me ataca? Venga, ahora, hombre. ¡Estupendo! ¡Bien! Creo que ya va automático. Ya Así sí, se hace. ¡Bien! ya va automático. ¡Estupendo! No sé si en el Se otro acabó. juego tenías que acertar donde Nunca ha ganado tiraba. nadie un duelo solo bloqueando. Habéis de buscar el momento adecuado para contraatacar. Lo conseguiréis con un bloqueo perfecto. ¿Un bloqueo perfecto? Ahora sí que sois un verdadero espadachín. Pues empezad a atacar. Vale, ¿Os desenvolvéis bloqueo bien, perfecto. Es cuando se Eso enciende es. el escudo de verde. Bueno. ¿Ves? Cuando se enciende el escudo Estupendo. verde. ¿Y qué me decís de una estocada? ¿Podréis lograrla? Dadlo por hecho. Es muy sencillo. Solo he de atacar justo después de hacer un bloqueo perfecto. Bloqueo Os lo perfecto de mostraré. ataque. ¡Preparaos! ¿Ves? Bien, Henry. Le das enseguida. Eso es. Venga. Toma, en toda la jeta. ¡Cielo santo! ¿Os estáis convirtiendo en un maestro espadachín? Recordad que si alguien inicia una estocada contra vos, podéis repelerla con un bloqueo perfecto. Y mejor aún si luego ejecutáis vuestra propia estocada. Comprendo. ¿Y si quiero atacar de tal manera que no podáis ni defenderos con un bloqueo perfecto? Entonces lo mejor es arremeter contra una zona que el rival tenga expuesta, en la que no se interponga su arma. Defendeos y os lo mostraré. Muy bien, como gustéis. Aquí Buena al lado. estocada. Abajo. En realidad, después es. Uf, preciso combate. más reflejos. Bien. Bien, bien, me ha quedado claro. Después en Santos. en Ya el basta ataque, de en las peleas demostraciones y reales. explicaciones. Rematemos esto con un duelo de Yo entrenamiento, no me ¿os parece? aclaro, porque te Claro. pone nervioso, porque Y apostémonos no. Yo algo qué sé, para yo me pongo hacerlo nervioso. más interesante. ¿Qué os parecen 100 Grosen? A ver, responder. Me parece. No, prefiero no apostar porque. Ah, al diantre con las apuestas. ¿Tenéis miedo?
Claro, ya sabéis el resultado. Pero como deseéis, no nos apostaremos nada. ¡Vamos! Me gusta empezar. Te he dado, te he dado bien. También a veces funciona cuando él me va a atacar, que se pone el escudo, darle. Es que no funciona nunca eso. No sé si es que cuando estás cansado o yo qué sé, no sé. ¡Otra más! Cuando está rojo yo creo que no tienes escudo, no sé por qué pollas está. Si te defiendes no se sube la estamina. Clara, sí. Cuando se acaba la resistencia ya no protege más. No, le di. Pero no le hace nada. O sea, yo no sé cómo funciona exactamente, pero... Clara, sí. Escurribanda. No más, escurribanda. Hoy está durando más porque yo sé un poco más de lucha. No doy ni una, macho. Ahora. Y cuando le doy no le hace nada. Mira. Me ha derrotado, no sé por qué, pero bueno. Suficiente. No cabe duda de quién ha ganado. Normal que hayáis preferido no apostar. Sí, No siempre me tenéis gana. remedio. Siempre me gana. Ya te Igual digo. os iría mejor empuñando una cuchara. Sí, igual. Lo que no entiendo, ¿por qué narices? Lo que tendría que hacer es poner aquí añadir un punto de ruta por si las moscas. Luego igual me va bien venir para aquí. ¿Quién ha ganado, caballeros? Menuda pregunta, ¿no os parece? Henry ha aprendido un par de lecciones. Deberíamos haber apostado a lo grande, como en Ratalle. Pero en Ratalle ¿Cierto? ganó. Mas sé si aquella vez gané yo. Ni me acuerdo. Vuestro arco, que me resultó de gran ayuda luego. Me vencisteis con un mísero día de entrenamiento. Tuvisteis mucha suerte. Cierto, es que no estaba centrado ese día. Sí, bueno. Habíamos tomado Hoy sí que unos estaba tragos centrado. justo antes. Copos, ¿qué se supone que es esta comida? Las sobras que nos quedan. Mañana estaremos en el castillo y conseguiremos Menos la salchicha que se ha comida metido el decente. perro. Haberlo dicho antes, que hubiera cazado una liebre. Y entonces la podríais haber preparado como hicieron anteayer en la taberna. ¿En la taberna en la que os lo fundisteis todo? Bah, hay que saber divertirse. ¿Y luego, con los sentidos trastornados, quisisteis camelaros a la hija del posadero? Era preciosa. Estaba para comérsela. Lástima que tuviera marido. Ah, uy, perdón. Aquí con que es una no sé. Aclaré cosas con el marido, agilidad os aparté. Y os tuve que sacar fuerza. La cosa es, te da aquí más fuerza. Y os tuve que sacar fuerza, a ver. Y os tuve que sacar de la taberna antes de que se abalanzasen sobre nosotros. Y no lo tuvo nada fácil. No me ha dado ningún punto no de nada. estabais muy por la labor. Si Mira, hubierais sí, sabido sí, cortejar has a las alcanzado un mozas nuevo como nivel yo, de fuerza. A lo Vale. mejor no habría empezado a chillar. No me sorprende. Imaginaoslo, amigos míos. Sois una bella dama cuyos mechones le caen sobre los hombros, sin una pizca de maldad. Y de pronto aparece el cabezón de Pichel con sus dientes torcidos para deciros: ¿dónde está el cagadero, hermosa? A ver, es el noble, es el jefe. El noble, el jefe. No me arrepiento de nada. Es majo, pero El tiene mundo sus entero cosas gira muy en chungas. torno a las mozas. Que ya ¿Verdad verás que sí, Henry? que me refiero.
Nunca nos llegasteis a contar las bondades de esa moza vuestra. ¿Cómo se llamaba? Teresa. Vivía con el cazurro de Peshek en el molino. Y me salvó la vida. Una moza audaz. Ah, Que es con la que hay un DLC buena moza. ¿Eh? en el primer juego ¿Qué tiene donde de juegas buena? con ella. Tú Me eres refiero a otro tipo de bondades. la chica y haces las cosas de todas las decisiones. Es valiente y con eso ya os basta. Es Otro valiente. tipo. Me salvó la vida cuando Porque regresé ya se a ponen Escalicia machotes. arrasado para enterrar a mis Aquí padres, los comentarios y me atacó machistas un van grupo que de vuelan. mercenarios. Y eso es todo cuanto diré. Pero claro, es la época esa. Entonces, Pues no sé. el No nos va machismo nada mal el viaje. era lo más normal. Salvo por los mosquitos. Sí, eso es cierto. ¿Dónde estabais ayer por la noche, Henry? Llegasteis tarde a cenar. Menuda forma de proteger a nuestro señor. ¡Eh! No arméis un cirio. Aquí. Aquí también escoges supervivencia. Yo creo que supervivencia estaba buscando un cobijo. Estuvo con vos todo el tiempo. La verdad es que aquí no sé si es muy importante porque le voy a dar Estuve aquí. dando vueltas para explorar por si acaso. Estaba buscando alguna buena roca saliente sobre la que guarecernos. Si Pero esto hubiera es muy- encontrado es algo, muy no nos personal. habríamos empapado. Tú escoge lo que quieras porque no. ¿Llovizna? Mira, ahora me ha dado Podría seguir supervivencia. escurriendo las calzas. A mí no me parecía que fuera a llover. Pues a mí sí, aunque no queráis escucharme. Pero tendremos tiempo, mi señor. Quiero decir, ¿tendremos tiempo libre, mi señor? Depende. Cuando Bombergo nos haya atendido, Bombergo. regresaremos a casa. ¿Cómo? ¿Y ha de ser de inmediato? Podríamos quedarnos un día o dos, tal vez. ¿Alguien tiene más información de ese tal Bombergo? A ver. Es un nombre. Solo lo que Ser Hans Y nos me contó. parece que si no Ese dices nada, Bombergo es un pez bien gordo en la corte real. Por eso íbamos a negociar una alianza con él. Lo habéis resumido bien. Sí, así están las cosas. Es el chambelán real. No creo que vayáis a conocer a un noble más importante que él. He oído que le gusta tener los mejores aceros y que posee una gran colección de espadas y dagas de toda índole. Coleccionarlas y saber darles uso son dos cosas muy distintas. ¿Pero acaso es hábil manejándolas? Porque no es sencillo dominarlo. Espada. Espada. Porque a la que puedo me pilla una espada. La espada es el arma de un maestro, equilibrada, rápida y apta para todas las situaciones. Por supuesto, debéis entrenar con ella e intentar mejorar la técnica, pero el resultado merece la pena. Sí, comprendo. Era un combate de entrenamiento. Disculpad. Oh, Aquí todos los espadas, enemigos que te espadas, cargas, lootear. espadas. Ahora es cuando Lootear. nos repetís otra vez cómo el Es canalla como de conseguido más Ispantor cosas os yo. robó vuestra espada. Y yo que creía que habríais pensado en otros asuntos. Esa espada es el único recuerdo que me queda de padre. La forjamos juntos antes de que lo mataran, pero eso es otro tema. Supongo que ya habéis oído suficiente, ¿no? Bueno, ya sabéis. Nada, despreocupaos. Bueno, no me gustaría estar en el lugar de Istvan si volvierais a enfrentaros a él. ¿Cómo? Pero Serratic no está muerto. Basta, basta. Si no, estaremos hasta la eternidad escuchando otra vez que lo crió el herrero Martin, pese a que Radzik es su padre de verdad. Dejémoslo en que es un asunto espinoso. Sí, déjalo así. No os Cállate la ofendáis. boca. ¿Quién me ayudará mañana a recoger los suministros para el camino de vuelta? Hemos Tu tirado a un abuela. lado. He ganado yo, así que va Conrad. ¿Cómo decís? Basta, copos, sois un muermo. Mañana celebrarán un banquete en el castillo. Olvidaos de los suministros. ¿Alguien más para ayudar? Hay de sobra. A lo mejor queda hasta para por la mañana. No, gracias. He de ir a pegarme un baño. Ya somos dos. No podemos llegar a Trotsky de esta guisa mañana. Aquí olvídate de ir looteando por la Vamos a montaña y desvestirnos. encontrando comida y tal. No. Esto Ayudadnos a es quitarnos esta armadura. muy real. Sí, plantitas y cosas así, sí.
Pero que si te encuentras una manzana, un queso, No un me seáis pan, medroso, no. copos. No, Traed no. vino para entrar en calor. Aquí tienes hambre, además, mucha hambre. El personaje tiene hambre cada 2x3. No hemos venido a relajarnos en el agua, Sir Hans. Henry lleva razón, Sir. Y hay que dormir y... Por Dios. Hay muchas cosas, Hace tiempo muchas que no me cosas del alejo de la juego. calle. En años. Es muy real, Así muy real. que pretendo vivir un poco. Dichosa cota de malla. Oh, ¡qué liberación! Ni que hubiera enmagrecido 20 kilos. Ah, tú no sabes lo que pesaba las mallas esas de cota. Un huevo y parte del otro. Y más una grande como llevaba él. Que lo tenían que ayudar para quitársela. Mira, esta que lleva el Henry, eso pesa, vamos, no sé cuántos kilos, pero creo que es 5 kilos o 6, seguro, ¿eh? Pronto habrá que hacerse cargo de sus responsabilidades. O incluso más. Igual estoy diciendo una burrada, pero... Porque todo eso es hierro, es hierro. Son anillitos... El que sepa ya sabe de qué va. Son anillitos enlazados entre ellos. Un montón de anillitos. De hecho, lo llevaban la gente que tenía dinero. Los muertos de hambre no llevaban una cota de malla. Esperemos que no se nos corte la respiración. ¿No querréis que se os encoja el pajarito? Lo que me preocupa es no hacer pie. No entiendo por qué le salen rayas en el cuerpo. Como una uva pasa se me han... A mí no sé qué pasa, que alguna de las cinemáticas se estropea. No sé, ¿Qué ocurre? no va a la boca con la voz que está hablando. Se retrasa, no sé qué le pasa. Ya me ha pasado 2 veces, ¡Callaos y vamos! no sé por qué. Guardad silencio. Que no nos atiendan. Porque van todas menos esas, unas cuantas. El Hans es un tocapelotas que se mete en unos líos siempre. El Henry también se mete en algún lío, pero ¡Callaos, Henry! Hemos Menos. de acercarnos más. es más sobrio el Henry, que es más... ¿Oís esos cantos? Deben de andar cerca. Diría que es algo mayor que el otro. Y creo que tiene más calle. ¿Lo oís? ¿Creéis que se estarán dando un baño? ¡Vamos, aproximémonos! Claro, y el Henry lo sigue porque con que es el jefe, o es el amo, ¿no? Porque al final no deja de ser su amo, pues lo va siguiendo y no sé. ¡Parte! ¡Me está haciendo la colada! Vamos a acercarnos a las demás. Que esa de ahí nos tapa las vistas. Justo en medio. Diantres. Arrojad una piedra cerca de ella, al agua, para distraerla. Cuando se percate, salimos disparados hacia el otro lado. A ver. RB. La aguantas. Y la tiras para allá. A ver. ¿Qué ha sido El eso? conejito ese que se va para allá, ¿A ¿no? qué viene tanto alboroto? ¡Vamos! Vale, se va para allá, a ver. Aquí no hay nada, ¿no? Para pillar. Yo es que vale, aprovecho... Aquí hay que aprovechar el loot. Cuando ves que puedes lootear, looteas. Ahora, por ejemplo... Vale, esto después no sale, ¿eh? Lo de los dados. Porque ya no está, claro. Aquí no llevo nada. Nada de nada. O sea que no sé si luego... Bueno, no digo nada. No quiero... Pero bueno, todo lo que puedas lootear aquí, lootea.
Hay que acercarse más, con cuidado. Con cuidado. Pana poli na chvilku, rozhalila košilku, vidět byl jen kousek, báby křižujou se, aleluja domine, aleluja domine. Pana je u muziky, směje se na kasíky, klient pijou jedí, Pana sama sedí, aleluja domine, aleluja. Condenado, Henry. Os avisé. Madre mía. Por el amor Aquí empieza el de Dios. desastre. El desastre. Muy mal. Debemos hacer algo. Sí, No claro. deis ni un paso, por Dios. Teníais que haber estado allí. Pero... Buah. El cocinero... A cagar, el cocinero. O sea que en pelotas, ahí en el lago, con estos atacando el campamento, quitándoles todo a la gente esta. Mierda. La misiva. O sea, desastre total. No seáis necio, Henry. Tenemos desventaja. Aguardaremos hasta que se vayan y volveremos al campamento. Igual alguno ha conseguido huir. ¡Eh! ¿Qué diablos No estáis es haciendo? normal esto, ¿eh? ¡Eh! ¡A esa moza ni tocarla, lagarto! Lagarto. ¡Soltadla, cerdos! Están con esos ¿Qué canallas. dices? ¡Condenados seáis! ¿Para qué No le podíais dices dejarlo nada? estar, ¿verdad? No, no. Venga. Le doy la ¡corred! razón al Hans Capón aquí totalmente, ¿eh? ¡Atrapadlos! Pero claro, es un Basta, detonante. ¡Y un cuerno es mía! Toma tuya. Ya no. Eso le habrá resonado en la cabeza. Y vete, vete, chica, vete. ¿Qué diablos miráis? ¡Largaos! ¡No os quedéis ahí! ¡Poltrones! Poltrones. ¡A por ellos están en la orilla! ¡Jesús! ¿Cuándo aprendisteis a nadar? Ahora mismo. Le han dado, ¿eh? A Henry. ¡Dichosa armadura! ¡Aprisa! ¡Los aguardaremos en la otra orilla! Que también ¡Caballos y ya. antorchas ya! Suerte, ¿no? Que te den. Mira, ves. Le han dado, le han dado. Chucho. ¿Qué diantres ha sido eso, Henry? ¿Queríais rescatar a una damisela en apuros? Le doy toda la Estoy razón, ¿eh? harto de huir. No me digáis. ¿Y entonces qué estamos? No. Dios santo. Os han alcanzado. ¿Qué? Oh, mierda. Esto no lo Y de podemos noche, dejar además. así. No, aguardad. ¡Aguardad! Ay. Que se ponen a bañar, se figura que es primavera o yo que sé, o Hemos de huir ya mismo. o verano. Porque si ¿Podéis no, caminar? aquí no te puedes bañarte ni loco, vamos. Me las apañaré. Porque son zonas que hace frío. Os sigo. Vamos, espabilad. Tenemos que desaparecer. No sé qué, mira.
No sé qué mira. Me parece que reconoce a alguien, pero... no sé quién es. No sé quién es. Del otro juego. Vale. Cuando, mira, ¿ves? Ahí te pone la liebre, quiere decir que te están buscando. ¿Cuánto queda hasta Trotsky? La liebre es que te están buscando. Y... vale. Nada. O sea que todo lo que he looteado antes no sirvió para nada. Y vamos a ver qué pasa. A ver. Estoy bastante mal. ¿Veis? Bueno, ¿ves la barra roja que está en blanco? Eso quiere decir que estoy bastante mal. Bastante mal. Que no escapen, ¿entendido? Avisad en cuanto los avistéis. Y matadlos. Nada de perder el tiempo. Pues sí que han ido rápido, ¿no? A cruzar la orilla. Han sido... Ahí. Vos dos, ahí arriba. Yo creo que no hacía ni falta este trozo. Vos vigilaréis esta zona de las rocas. Porque claro, ¿cómo van a pasar tan rápido al otro lado? Es imposible. Hay que nadar. Si ya han pasado la otra orilla, no entiendo. Pero bueno, es un juego... Desde luego, rastros de sangre, ¿no? Habrá que esperar. Que aquí te ven y te hacen un desgraciado. Te matan, ¿eh? Aquí te matan, pero rápido. Por mucho que sea el tutorial. Ni yo. Poca cosa veo, ¿no? Tenemos que llegar a ese tronco de ahí, en silencio. Hay más gente arriba, por 10. Supongo que te has dado cuenta que estoy jugando con el mando. Vienen por acá. Quieto. Con el teclado, bueno, yo supongo que debe ser más rápido a la hora de girarse. He alcanzado un nuevo nivel. Vale. Cuidado. No, diantres. Los tenemos delante. ¡Rápido! ¡A las rocas! En curva, van hacia las rocas. Vale, pues si no me han visto, ¿qué coño? Ah, tienes que ir para allá. Porque no hay nada más por aquí. Mira, como nos vean ya verás qué gracia. ¡Diablos! ¡Ha cubierto! Tira para allá. Ah, te están tirando flechas. Oh, santo Dios, ¿y ahora qué? Que está por aquí corriendo descalzo, no veas, ¿sabes? Hablar, a ver qué dice. Diablos, están por todas partes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo iba a saberlo? No podemos escalar por las peñas de noche. No vemos 3 en un burro. Pero van a atraparnos. No me digáis, genio. Calmaos, por el amor de Dios. Deteneos. Esto no va a ayudarnos. ¿Sabéis qué? Id a echar un vistazo a ese desfiladero detrás de mí a ver si hay una salida. Luego volved conmigo. Al menos sabremos si tiene sentido ir por ese camino. Si podemos salir de las peñas. Mientras, me quedaré aquí y tendré cuidado con ellos. Vale. Voy a ir por aquí. Creo... No, por aquí no. Es por aquí. Vale. Detrás mío, dice. No sé si era detrás suyo o qué es. Hay un camino, pero entre grietas. Aunque no veo otra forma de cruzar. A Hans no le va a gustar nada cuando se lo diga. Ahora vuelves y hay gente aquí. No lo sé, pero han tenido que pasar por aquí. Que dice, la peña va muy rápido corriendo por aquí. Hay un camino. Por aquí, supongo que es por aquí. Está, como puedes ver, está súper oscuro esto, ¿no? No es
No es que tú lo ves oscuro porque estás viendo el vídeo de YouTube, sino porque es que es oscuro. Míralo. Aquí. ¿Cómo ha venido volando? Menos mal que nos hemos encontrado. No logré advertiros cuando me di de bruces con esos soldados. Tuve que ocuparme de no delatarme. Y hace nada que he conseguido salir de esas condenadas rocas. Venga, tira para abajo. A ver. ¡Os voy a zurrar la badana, montón de estiércol! La badana. Uf. No, me han dado. Ya contaba la cinemática, ya. O sea, el juego ya se activaba con esta cinemática. Que siempre el perro te viene a ayudar. Bueno. Hijo, ¿conocéis los azares de una vida aventurera? Esta es la Puede terminar antes de comenzar. Esto es la cinemática que no Os funciona. podría enseñar a blandir una espada y según salierais de la casa, alguien podría dispararos con una ballesta. A ver si funciona esta vez. Si queréis convencer a alguien de su error, probad a usar la lengua y no los puños. Hemos hecho un buen trabajo. Ya está, ya no funciona. No sé por qué no funciona esta cinemática. No entiendo qué diferencia hay entre esta y otra. Lo bueno es que sí funciona aquí. Y cuando sale el padre, Puede no. que ser herrero no ofrezca gloria. Se le queda atravesado el padre. Como mantener la cabeza sobre los hombros. ¿Padre? Bueno, yo os crié. Pero ahora ya estáis al tanto de la verdad. Ya está. Ya está, ya no va. ¿Estoy muerto? Todavía no. Pero yo sí. Vaya, va. Pero yo sí. Si no lo estoy, pues... ¿Cómo es que...? Elegisteis yo una sí. senda diferente a la que deseaba para vos. Y tal vez así debía ser. Pero cuando echáis a andar por la senda de la aventura, Luego se habéis pone de bien. luchar. Luego se pone Luchar bien. hasta el amargo desenlace, con tantas fuerzas como seáis capaz. Aún queda mucho camino por delante, así que recomponeos y abrid los ojos. Esto no ha terminado aún. Por el amor de Dios, despertad. Recomponeos, Henry. Adiós, gracias. Estáis vivo. Bueno, ¿Dónde estoy? está bastante mal. Habéis caído del cielo cual halcón recién abatido. Y ese fulano ha caído con Espero que no te pase a ti también, porque os amortiguó la caída bastante o habríais compartido el mismo desagradable. destino. ¿Qué lleváis puesto? Él ya no las necesitará. Y no podemos ir por el bosque en cueros. Y eso si es que siquiera podéis correr. ¿Dónde está Chucho? Ni Ay, idea. lo bueno es que se Pero pone no os bien aquí, preocupéis no por él, entiendo. sabe cuidar de sí mismo. Si fuera un fallo de... Nosotros debemos esfumarnos. No sé, igual es algún Vamos, archivo que está os mal echaré de mi una mano. juego, pero es que no entiendo. Aquí se pone bien otra vez. Tendría... A ver, lógicamente tendría que ir mal hasta que no se acabara la cinemática del todo. O sea, aquí... Pero aquí es que se pone bien cuando sale el Hans. Hasta aquí tendría que ir mal, pero no entiendo. ¿Qué tal lo lleváis? Mal. No muy bien.
Creo que me ha llegado la hora. Aguantad, maldita sea. Si al menos habláis, sabré que seguís conmigo. ¿Eso qué es? Henry, ¿qué miráis? Alucinaciones. ¡Está aquí! ¡El ejército de Segismundo! Presente es Ser Hans Capone y nadie más. Sí, alucinaciones. Vamos, no me hagáis esto. Recuperad la compostura y vayámonos. Debemos irnos. Esta puerta no sé qué es. Pero la puerta está cerrada. Mi nombre puede abrir cualquier puerta. No debe haber ninguna puerta, claro. ¡Diablos! Aquí creo que hay algún trozo que también está. Da igual, aquí creo. ¡Humanos! ¡No están dejando a nadie vivo! ¡Nos matarán! Creo que aquí se estropea algún trocito. Hay algún trocito que se estropea. ¡Bianca! ¡Vamos! Sobre todo cuando sale el padre. Escuchadme, Hal. Escuchad atentamente. Tomad la espada. Id al ¡Padre! testigo. ¿Qué hay de esperad? ¿Habéis vuelto Vuestra loco? madre está en el pueblo. Iré a recogerla y os seguiremos. Iré con vos. No, haréis lo que os digo. Claro, Ahora ¿tú sabes mismo. lo que es que te metan una Darle flecha en la espalda? Estás ¡Vamos! Él se encargará. alucinando. Maldición. Pero lo conseguiremos juntos. Ya lo veréis. Aunque ha ido bastante lejos. Henry, centraos. Ahí mira. No podemos huir. Henry, ¡Nos van a matar! la compostura. Por favor. ¡Padre! Estos son imágenes del primer juego. ¡Padre, corred! No hay nadie. Son No. imaginaciones vuestras. ¡No! Lo que pasa en el primer juego. Padecer. Matan a los padres delante de él. ¡No! Lo conseguiremos juntos. Ya lo El veréis. tipo este es el que lleva a los No podéis soldados hacerlo. que los matan. No pasa nada, Henry. Estoy con vos. Un poquito más. Despertad. Henry. Supongo que esto te lo ponen por si no has jugado al primero. Justo como padre siempre quiso. Padre. No podemos detenernos. Padre. Muertos. Están todos muertos. Pero nosotros aún no. Desde luego aquí el Hans Veo Capone una se luz. porta súper bien. Henry. Muy majo. Aquí lo ayuda un montón. La veo. Hay que moverse. Todo y lo tontito que es. Veo una luz. Y se porta súper bien. Súper compañero con él. Aguantad. Resistid. Sí. Sí. Pablena, ¿sois vos? Saludos, buena mujer. No temáis. No somos enemigos. Precisamos auxilio. Por favor. Muy bien. Veré qué puedo hacer por él. Dejad que os eche un vistazo. Calma, tranquilo. Mis padres han... Delirabais, Henry. Estamos en el bosque. Fuimos emboscados. Pero no temáis. Os pondréis bien en breve. Vais a ver, hijos de mala madre. ¡Ni lo soñéis, Alimaña! Mozo! ¿Estáis vivo, mozo?
Cuando estás desmayado o estás inconsciente, es más o menos así, ¿eh? Ves todo como ahí, ¿eh? ¿Dónde estoy? Aquí creo que ya se ha estropeado otra vez. Porque cae la boca a ver si lo ve aquí. Eso es lo que la continuación de... El tipo lo ve. Parece como si lo supiera un poco mal al noble ese que lo mira. Vengo de Scaled. Pero claro, Ha ardido hasta los cimientos. la guerra es así. Han matado a todos. ¿Quién lo ha arrasado? Un ejército enorme. Atacaron sin avisar. Haced que todo el mundo entre. Hemos de prepararnos. Aquí está diciendo lo de avisar y tal. Haced los arreglos necesarios. Se ha estropeado otra vez. Porque aquí ahora viene el noble. Yo creo que este noble es el que soy yo a lo primero. Soy Marbar von Aulich. Vengo en nombre de mi señor Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y Croacia. El Godwin ese, de lo primero creo que es este. Creo, ¿eh? Por la cara. Levantaos ya. Hay trabajo que hacer. Está hablando este y no se le ve. Madre. Pero bueno, No es soy como una vuestra ensoñación. madre, mozo. Ahora se volverá a poner bien otra vez. Oh, loados sean los santos. Me preocupaba que nos fuerais a despertar. ¿Qué? Y siempre va igual, mal igual. ¿Dónde ¿Qué dices? ibais Esto es a algún estar? problema En del mi archivo. cabaña, en la que vos y vuestro amigo irrumpisteis anoche. Tendré que revisar los archivos. Es que se Cuidado, estropea mozo. siempre igual. No puede ser. Cuidado. Si fuera un fallo de los gráficos, que están muy subidos, pero no, así. Pero no he visto ninguna cinemática que fuera mal. Más adelante. ¿Qué ha ocurrido? A ver, que otra vez se ¿Cómo estropea. está Hans? Ahora se encuentra algo A la mejor. señora le va bien. Pero por poco no lo cuenta. Al igual que vos, mozo. Así que calmaos. Anoche estuvisteis con una pezuña metida en la tumba. Suerte habéis tenido al venir a parar aquí. He de hablar con Hans. Ahora mismo no podrá ni balbucear. Ha perdido mucha sangre y tiene fiebre. A ver. ¿Qué le sucedió? El asesino que os perseguía lo dejó hecho un Cristo. Hans se enfrentó con él fuera. Entró tambaleándose, dijo algo sobre fortuna y se desplomó sobre el suelo. ¿Y qué hay del asesino ese, pues? Salid y echadle un vistazo si gustáis. Hans le dio una buena somanta de palo. De ahí podré Ese lootear. cadáver en el patio no he conseguido pegar ojo. Entiendo. Lamento haber causado tantos problemas, pero salvaréis a Hans, ¿verdad? Dios mediante. Bueno, a vos logré rescataros de las garras de la muerte, así que tal vez pueda repetirlo. Iré a ver cómo se encuentra en cuanto acabe con vos. ¿Cómo os sentís? Me duele Aquí cada creo que palmo es del bastante cuerpo, igual lo que por digas. dentro y por fuera. Sobre todo el hombro donde recibí la flecha. No es de extrañar, pues. Pero estáis consciente y podéis hablar. Es buena señal. Ah, vuestro hombro tiene mejor aspecto. Hice todo lo que pude. Pero mis ojos ya no son lo que eran. Sobre todo cuando cae la noche. No lograba que parara de sangrar. Y como no os estáis quieto, se ha vuelto a abrir. Tomad esto y vendáoslo. Ahora mismo poco más podemos hacer. Gracias. Podré apañármelas así. Pero necesito un poco de aire fresco para despejarme. Os habéis pasado la mitad del bendito día roncando, mozo. Así que, si os sentís mejor, adelante. Al menos sabremos si os tenéis ya en pie.
Y de camino, pasad por el abrevadero y limpiaos esa roña que os cubre de pies a cabeza. Poneos esta túnica vieja que he encontrado, que al lado del agua refresca y no debéis coger frío. Seguro que os morís de hambre Vale. y tendréis que reponer Aquí el luteo fuerzas. ya El funciona. caldero que hay al fuego O tiene sea que sobra. todo lo que Y lutees si aquí os quedáis con apetito, se te va a quedar en para la luego. mesa de fuera también hay algo de pan y queso. También hay licor destilado casero, por si queréis levantar esos ánimos. No bebáis más de la cuenta, eso sí. Descuida. Gracias. Que el señor os lo recompense con creces. ¿Cómo os llamáis, por cierto? Soy Boyena. Yo, Henry. Lo sé, me lo dijo Hans. Voy a comprobar su estado. Cuando estéis listo, venid conmigo. Veremos qué hacer a continuación. Vale, horrible caída. Milagrosamente he sobrevivido a la horrible caída, pero he perdido varios puntos de nivel principal, habilidad y ventaja, debido a todas las heridas. O sea que empiezas de nuevo. No tengo más opción que ir recuperándolos gradualmente en el juego. Vale, cerrar. O sea que está guardada la partida y creo que voy a terminar el vídeo aquí. Espero que te haya gustado. Dios santo. No me deja de sangrar la herida. Vale. Más me vale vendarla antes de que me desangre. Bueno, me levantaré a ver qué. No se puede grabar, o sea que ya está grabada. Y aquí se termina el vídeo. Muchas gracias. Y eso, si te ha gustado, le das al like. Si quieres comentar algo, lo comentas. Y nos vemos en el próximo vídeo de este juego tan bonito que es Kingdom Come Deliverance 2. Chao, chao.